Buenos días, Dios te bendiga. Que Dios en esta mañana, este día martes, pueda estar bendiciendo tu vida y podamos estar compartiendo un tiempo juntos, trayendo la palabra del Señor. Ayer el video fue pregrabado, pero en el día de hoy ya estamos en vivo, así que podés ir conectándote y podemos seguir haciendo esa tarea que Dios nos ha encomendado hacer. Qué lindo que es cuando podemos servir, podemos disponer nuestra vida para Él, disponer nuestra vida en su presencia y hacer aquella tarea que Él nos ha pedido que hagamos. Por eso es una alegría para mí poder estar cada mañana aquí compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y hay una pregunta en esta mañana que quiero hacerte. Si alguna vez sentiste que Dios te ha dado un sueño, pero que tu realidad parece todo lo contrario. ¿Cuántas veces, no? Hemos soñado con cosas, pero si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que nuestra realidad no es, digamos, no es la mejor para ese sueño que Dios nos ha dado. Y eso fue exactamente lo que pasó con José. José era un joven más que un soñador, y eso fue exactamente lo que le pasó a él. Dios le mostró un futuro de grandeza, pero su camino comenzó con traición, esclavitud y prisión. Y por eso en esta mañana quiero hablarte de cómo Dios transforma los procesos difíciles en el cumplimiento de su propósito. Cómo Dios hace para transformar situaciones en nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros. Y qué lindo que es que podamos ser soñadores en Dios, tener sueños en Dios, poder soñar grandes cosas para nuestra vida, porque Dios ya lo soñó de antemano. Desde antes que naciéramos, Dios ya había soñado una vida para nosotros, pero que nosotros también podamos soñar cosas en Dios, que podamos soñar una vida consagrada a Dios, una vida que elige vivir por Él y para Él. Y José era conocido como un simple soñador, a quien sus hermanos, a la edad de 17 años, lo vendieron para ser llevado a Egipto. Y quiero leer contigo la palabra antes de desarrollar este tema. Allí en Génesis 37, estaba mirando que veo a Milagros, que está conectada. Buenos días, Milagros, desde allí de Gaña. Dios te bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y allí en Génesis 37 dice la palabra del Señor: esta es la historia de Jacob. La historia continúa con José, que en ese entonces tenía 17 años. Y quiero que vayas prestando atención a estos puntos. Dice, en ese entonces tenía 17 años y ayudaba a sus hermanos a pastorear los rebaños. Estos eran en realidad sus medio hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, esposas de su padre. José solía llevarle a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, porque era hijo de su vejez, y por eso le hizo una túnica toda bordada. Cuando sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a ellos,
comenzaron a odiarlo, tanto que ni siquiera le hablaban. Un día, José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les había dicho: escuchen este sueño que tuve. Estábamos todos en el campo recogiendo fardos de trigo. De repente, mi fardo se puso de pie y sus fardos lo rodearon y se inclinaron ante el mío. Sus hermanos protestaron: ¿qué? ¿Acaso tú serás Señor nuestro? ¿Acaso tú vas a darnos órdenes? Y lo odiaron más que nunca por sus sueños y su forma de hablar. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué hay con todos esos sueños? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Sus hermanos se habían puesto muy celosos, pero su padre reflexionaba sobre todo el asunto. Un día, cuando los hermanos de José se habían ido a Siquem, donde apacentaban los rebaños de su padre, Israel le dijo a José: tus hermanos están con los rebaños en Siquem. Ven, quiero enviarte a ellos. Estoy listo, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños y tráeme un informe. Le ordenó su padre y lo envió desde el valle de Hebrón hasta Siquem. Un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué estás buscando? Estoy tratando de encontrar a mis hermanos. ¿Tienes alguna idea de dónde pastan sus rebaños? El hombre contestó: se han ido de aquí, pero yo los escuché decir que iban a Dotán. Así que José partió, arrastró a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a lo lejos, y cuando José los alcanzó, ya habían tramado un complot para matarlo. Unos a otros se decían: aquí viene ese soñador. Matémoslo y arrojémoslos en una de estas viejas cisternas. Podemos decir que un animal salvaje se lo comió. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Rubén escuchó hablar a los hermanos e intervino para salvarlo. No lo vamos a matar. No lo asesinemos. Tírenlo en esta cisterna aquí afuera, pero no lo lastimen. Rubén planeaba volver más tarde, sacarlo y llevarlo de vuelta con su padre. Cuando José alcanzó a sus hermanos, ellos le arrancaron la elegante túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo arrojaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba seca. No tenía agua. Luego se sentaron a comer su cena. Al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con sus camellos cargados de especias aromáticas, ungüentos y perfumes para vender en Egipto. Entonces Judá dijo: hermanos, ¿qué ganamos si matamos a nuestro hermano y ocultamos la evidencia? Vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo matemos. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, los hermanos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas, que se lo llevaron a Egipto. Más tarde, cuando Rubén volvió a la cisterna y no encontró a José, se rasgó la ropa en señal de desesperación. Fuera de sí, acudió a sus hermanos: el muchacho no está. ¿Qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José, mataron una cabra y con la sangre la empaparon totalmente. Luego le devolvieron la elegante túnica a su padre, diciéndole: encontramos esto, mírala bien, ¿crees que es la túnica de tu hijo? Y él la reconoció
de inmediato. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí vemos la historia de este joven que con tan solo 17 años fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos tenían celo de cómo su padre, decían que su padre amaba más a José que a ellos. Y acá hay 7 etapas importantes en la vida de José y una enseñanza ejemplar para nuestras vidas. José a lo largo de su vida fue un joven, un hombre íntegro, lleno de amor de Dios, lleno de su espíritu. Y a pesar de las dolorosas situaciones que tuvo que pasar, permaneció en las manos del Señor para ser moldeado y cumplir su propósito y los sueños de Dios en su vida. Pues Dios ya tenía para él grandes planes y se los estaba mostrando a través de los sueños, aunque él no entendía todavía lo que era que iba a pasar. Él había tenido el sueño que leímos anteriormente en la palabra, 2 sueños había tenido, pero todavía no había entendido por qué y para qué había tenido esos sueños. Dios encaminó para bien todo lo que le pasó a fin de preservar la vida de toda una nación, del pueblo escogido por Dios. Pero José, aun cuando pasó por situaciones complicadas y duras, primero cuando sus propios hermanos lo quisieron matar y finalmente fue vendido a Egipto, imagínense un país extraño, con otras costumbres, con otros dioses, con otra lengua. Y todo esto solamente cuando él tenía 17 años. Y me pongo a pensar que me imagino su desesperación al tener tan solo 17 años y haber sido apartado de su familia y haber llegado a un lugar como Egipto, que tenía todo lo contrario a lo que él estaba acostumbrado a vivir. Eran otras costumbres, como dice aquí, otras lenguas. Y lo peor de eso, que adoraban a otros dioses, no adoraban al Dios que José estaba acostumbrado a adorar, que había sido enseñado desde pequeño. Y luego de esto, todavía cuenta más adelante la palabra del Señor, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, una mujer que trató de seducirlo. Y él disparó, pero ella le contó a su esposo la mentira que ella misma había planeado, y entonces fue llevado a la cárcel, donde permaneció 2 años allí. Su vida había sido cambiada totalmente, su vida libre en el campo, ese hijo mimado, digamos, por su padre, porque es lo que cita la palabra, que su padre cuidaba con tanto, porque dice que era el hijo de la vejez, que su padre lo cuidaba con tanto amor, le había hecho una túnica de colores, y él en este momento se ve en esta situación, siendo vendido a un lugar totalmente extraño para él, y todavía haber terminado en la cárcel, injustamente. Y creo que con todo esto que le pasaba a cualquiera en su lugar, hubiese levantado una queja contra Dios y hubiese dicho:
Quizá Dios se ha olvidado de mí, o quizás se hubiese enojado contra Dios. Pero sin embargo, dice que José puso su esperanza y su confianza en Dios. José tenía una vida de comunión y de oración, y es ahí donde residía la fuerza necesaria para enfrentar todo lo malo que le estaba pasando. Y quiero que te grabes estas dos cosas, que José tenía una vida de comunión y oración con Dios. Y ahí era donde estaba la fuerza necesaria que él tenía. Además de que él vivió en un país idólatra y rodeado de sus ídolos, él jamás dobló sus rodillas ante estos dioses ajenos. Él permaneció firme a la convicción que él tenía dentro de su corazón. Él pasó por momentos muy difíciles, pero Dios no se había olvidado de él. Dios no se había olvidado de aquellas promesas y Dios no se había olvidado de aquellos sueños que había puesto en su corazón. Y leemos un poquito más adelante, unos versículos más, de Génesis 37, donde estábamos leyendo al principio, por si tú recién te estás conectando, estamos leyendo la historia de José en la palabra del Señor. Y dice que cuando vuelve Rubén a buscarlo en la cisterna, quedamos aquí en este versículo, José ya no estaba. ¿Y qué hicieron los hermanos? Tramaron, ¿no? Agarraron su túnica de colores que ellos tanto celo tenían, porque su padre le había hecho esa túnica de colores. Entonces la empaparon con sangre de una cabra y se la llevaron a su padre, para decir que su hijo había muerto. Y en el versículo 33 dice, y él, o sea, su padre, la reconoció de inmediato. La túnica de mi hijo, un animal salvaje se lo ha comido y lo ha despedazado, dice su padre. Jacob rasgó su ropa en señal de dolor. Perdón que se me cayó el teléfono por aquí. Dice que Jacob rasgó su ropa en señal de dolor. Se vistió con un fardo áspero y lloró a su hijo por mucho tiempo. Dice que sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él rechazaba su consuelo diciendo, iré a la tumba llorando por mi hijo. O sea que iba a morir llorando por aquel hijo que él tanto amaba, decía Jacob. En Egipto, los madianitas vendieron a José a Potifar. Potifar era uno de los funcionarios del faraón que estaba encargado de los asuntos internos del palacio. Y allí es donde dice, por ese tiempo Jacob se separó de sus hermanos y se fue a vivir con un hombre llamado Hira en Adulán. Y mientras estuvo allí, dice que aquí se me ha pegado la hoja de la Biblia. Entonces,
Jacob estaba llorando la muerte de su hijo, sin saber que detrás de todo esto, detrás de esto que parecía una tragedia para él, porque sus hermanos habían mentido que le había muerto, Dios estaba cumpliendo el propósito que tenía para la vida de José. Entonces dice que después cuando José estaba allí en la prisión, y ya vamos al versículo 39, dice, al capítulo 39, dice, cuando los ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo compró un egipcio llamado Potifar, que era uno de los funcionarios del faraón y mayordomo de su casa. Y aquí miren, quiero que noten esto, como Dios estaba con José, las cosas le resultaron para bien. La palabra del Señor dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. ¿Cuántas veces pensamos que hay cosas malas o situaciones en nuestra vida que pensamos que son cosas malas para nosotros, pero todas las cosas que pasamos a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien? Y con José no fue diferente. Dice, como Dios estaba con José, las cosas le resultaron muy bien. Terminó viviendo en la casa de su patrón egipcio, que reconocía que Dios estaba con él y que veía que Dios obraba para bien en todo lo que él hacía. Así que este hombre dice que se encariñó mucho con José y lo convirtió en su ayudante personal. Y a partir de ese momento le confió todas sus cosas a José. Y la bendición de Dios se extendió sobre todo lo que poseía, tanto en la casa como en los campos, tanto que Potifar solo tenía que preocuparse de comer 3 veces al día. Él le había encomendado todas sus tareas, todas sus cosas, para que José administrara. Pero, ¿qué pasó? Aquí es donde viene la parte donde aparece la esposa de Potifar. Dice, José era un hombre bien parecido, además de ser un muchacho de 17 años. Con el tiempo, la esposa de su patrón se enamoró de él y un día le propuso, acuéstate conmigo. Pero José se rehusó. Por eso le contestó, mira, conmigo aquí mi patrón no necesita preocuparse de nada de lo que sucede en la casa, pues me ha puesto a cargo de todo lo que posee. Me trata como a un igual. Lo único que no me ha entregado es a ti. Eres su esposa después de todo. ¿Cómo podría violar su confianza y pecar contra Dios? Día tras día, sin embargo, ella lo perseguía. Pero él se mantuvo firme y se negó a acostarse con ellas. Y uno de esos días, José entró a la casa a cumplir con su trabajo, y dice que como ninguno de los sirvientes estaba allí, ella lo agarró por su manto y le rogó, acuéstate conmigo. Entonces él, dejando su abrigo en manos de ella, salió corriendo de la casa. Cuando ella se dio cuenta que él había dejado su abrigo en sus manos y salió corriendo, llamó a los sirvientes de la casa y dijo, miren, este hebreo aparece y antes de que se den cuenta está tratando de seducirme. Trató de acostarse conmigo, pero grité tan fuerte como pude. Con todos mis gritos dejó su manto a mi lado y salió corriendo. La mujer dejó el manto de José allí hasta que su marido volvió a la casa y le contó la misma historia. Le dijo, el esclavo hebreo que nos trajiste se me acercó y trató de abusar de mí. Cuando grité dejó su manto y salió corriendo. Y aquí es cuando, al oír Potifar el relato de su esposa y las cosas que su esclavo le había hecho,
se enfureció y ahí es cuando lo envía a la cárcel, donde estaban encerrados los prisioneros del rey. Sin embargo, dice la palabra, allí en la cárcel, Dios siguió estando con José. Y dice, le mostró su bondad y lo puso en buenos términos con el jefe de la cárcel. Dios seguía preparando la vida de José, aún allí en la cárcel. Entonces, este hombre, que era el jefe de la cárcel, puso a José a cargo de todos los prisioneros y él fue que terminó administrando toda la prisión. El jefe de la cárcel le dio permiso a José para que actuara libremente. Dice, ni siquiera lo controlaba, porque Dios estaba con él. Y dice así la palabra, porque Dios estaba con él. Hiciera lo que hiciera, Dios se aseguraba de que todo fuera para bien. Otra situación en la que podemos ver en que, aunque para él podría pensar que era todo para sumar lo que le estaba pasando y lo que aquella mujer había inventado, pero todo eso lo estaba ayudando a forjar y a formar a ese hombre para que se pudiera cumplir los dos sueños que él había tenido, que Dios se los había dado. Dice, pasado el tiempo, sucedió que el copero, estamos leyendo ahora en el capítulo 40, pasado el tiempo sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto hicieron enojar a su señor Faraón, rey de Egipto. Faraón, enfurecido con sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, los puso bajo la custodia del capitán de la guardia. Pero eso era la misma cárcel donde José estaba preso. Allí el capitán de la guardia le ordenó a José que se ocupara de sus necesidades. Después de haber estado bajo custodia por un tiempo, el copero y el panadero del rey, mientras estaban detenidos en la cárcel, tuvieron cada uno un sueño en la misma noche, cada sueño con su propio significado. Cuando José llegó por la mañana, notó que los dos estaban cabizbajos. Entonces les preguntó, ¿qué ocurre? ¿Por qué esas caras largas? Los dos tuvimos cada uno un sueño, respondieron, y no hay nadie que los interprete. ¿Acaso las interpretaciones no vienen de Dios?, preguntó José. Cuéntenme los sueños. Y aquí vemos que a pesar de las situaciones que José estaba pasando, él seguía buscando al Señor. Y él seguía creyendo en el Dios que él desde niño había creído. Porque dice, ¿acaso las interpretaciones no vienen de Dios? Y ahí le pide a aquellos hombres que le cuenten los sueños. Y dice, primero, el jefe de los coperos le contó su sueño a José. En mi sueño había una vid frente a mí con 3 ramas. La vid brotó, floreció, y los racimos se convirtieron en uvas. Yo sostenía la copa del faraón, agarré las uvas, las exprimí en la copa del faraón y se la di a él. Entonces José le dijo, este es el significado. Las 3 ramas son 3 días. Al cabo de esos 3 días, el faraón te sacará de aquí y te devolverá a tu antiguo trabajo. Le servirás su copa al faraón tal como lo hacías cuando eras su copero. Solo acuérdate de mí cuando las cosas te vayan bien de nuevo. Háblale de mí al faraón y sácame de este lugar. Y desde que estoy aquí, no he hecho nada para merecer que me arrojaran a este pozo. Cuando el jefe de los panaderos
vio lo bien que había resultado la interpretación de José, le dijo: mi sueño fue así. Vi 3 canastas de mimbre sobre mi cabeza. La canasta superior tenía una variedad de pasteles de la panadería, y los pájaros picoteaban los pasteles de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le dijo: esta es la interpretación. Las 3 canastas son 3 días. Al término de 3 días, el faraón te cortará la cabeza, te empalará en un poste y las aves te comerán hasta los huesos. Y en efecto, el tercer día era el cumpleaños del faraón, el cual hizo un banquete para todos los sirvientes. Así que puso al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos en lugares honorables en presencia de todos los invitados. Luego restituyó al jefe de los coperos a su puesto de copero para que le entregara al faraón su copa, tal como lo hacía antes. Y después empaló al jefe de los panaderos en un poste, siguiéndose exactamente las interpretaciones del sueño de José. Sin embargo, el jefe de los coperos no volvió a pensar en José, sino que se olvidó de él por completo. Y de ahí, en el capítulo 41, dice que pasaron 2 años y ahí el faraón tuvo un sueño. Y dice el sueño: estaba de pie junto al río Nilo cuando 7 vacas salieron del río, todas radiantes de salud, y pastaron en la hierba del pantano. Luego otras 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pararon junto a las primeras a la orilla del Nilo. Las vacas flacas se comieron a las 7 vacas sanas. Entonces el faraón se despertó. Sin embargo, volvió a dormirse y soñó por segunda vez. Ahora soñó con 7 espigas de grano, voluminosas y exuberantes, que brotaron de un solo tallo. Luego crecieron 7 espigas más, pero estas eran delgadas y secas debido al viento oriental. Las espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y sanas. Entonces el faraón se despertó. Y dice: solo era otro sueño. Cuando llegó la mañana, estaba intranquilo, por lo que envió a llamar a todos los magos y sabios de Egipto. A ellos le contó sus sueños, pero no pudieron interpretarlos. Entonces el jefe de los coperos habló y dijo al faraón: acabo de recordar algo. Lo siento, debería haberte dicho esto hace mucho tiempo. Una vez, cuando el faraón se enojó con sus sirvientes, nos encerró a mí y al jefe de los panaderos en la casa del capitán de la guardia. Ambos tuvimos cada uno un sueño en la misma noche, cada sueño con su propio significado. Y ahí le dice: sucedió que había allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó cada sueño por separado. Todo sucedió como él lo había interpretado. A mí me devolvieron a mi puesto y el jefe de los panaderos fue empalado. De inmediato, el faraón mandó llamar a José y enseguida le sacaron de la cárcel. Después de cortarse el cabello y vestirse con ropa limpia, José fue a ver al faraón. Tuve un sueño, le contó el faraón a José. Nadie puede interpretarlo, pero me han dicho que con solo oír un sueño tú puedes interpretarlo. José respondió: no soy yo, sino Dios. Él traerá descanso a la mente del faraón. Entonces el faraón le contó a José: en mi sueño estaba parado a la orilla del Nilo, 7 vacas radiantes de salud salieron del río y pastaron en la hierba del pantano. Luego salieron otras 7 vacas, todas flacas y feas. Nunca he visto vacas más horribles en ningún lugar de Egipto. Después las 7 vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas sanas,
pero no se notaba, ya que después de habérselas comido, seguían tan flacas y feas como antes. Después me desperté, y en mi segundo sueño vi 7 espigas de grano voluminosas y exuberantes que crecían de un solo tallo, y justo detrás de ella otras 7 espigas arrugadas, delgadas y secas a causa del viento oriental. Y las espigas delgadas se comieron las espigas grandes. Les he dicho a todos los magos, pero no pudieron descifrarlos. Entonces José le dijo al faraón: los 2 sueños del faraón significan lo mismo. Dios le está diciendo al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas sanas son 7 años y las espigas sanas son 7 años. Son el mismo sueño. Las 7 vacas feas y enfermas que siguieron a las primeras son 7 años, y las 7 espigas flacas y secas debido al viento oriental son lo mismo, 7 años de hambre. El significado es lo que dije antes. Dios le está dando a conocer al faraón lo que va a hacer. Vendrán 7 años de abundancia por todo Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre que no dejarán rastro de la abundancia egipcia. A medida que la región quede vacía por la hambruna, no quedará ni una pizca de la abundancia anterior. El hambre será total. El hecho de que el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces destaca la determinación de Dios de hacer esto y de hacerlo pronto, por lo que el faraón necesita buscar a un hombre sabio y experimentado para ponerlo a cargo del territorio. Además, el faraón debe nombrar administradores en todo Egipto para organizarlo durante los años de abundancia. Su trabajo será recolectar todos los alimentos producidos en los buenos años que se avecinan y, con la autoridad del faraón, almacenar el grano en las ciudades. Este grano será retenido para ser utilizado más tarde durante los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto. De esta manera, el país no será devastado por la hambruna. Al faraón y a sus funcionarios le pareció una buena idea. Entonces el faraón les preguntó a sus funcionarios: ¿no es este el hombre que necesitamos? ¿Vamos a encontrar a alguien más que tenga el Espíritu de Dios en él como este hombre? Entonces Faraón le dijo a José: tú eres el hombre que necesitamos. Dios te ha dado revelación. Nadie está tan calificado como tú en experiencia y sabiduría. A partir de ahora, tú estás a cargo de mis asuntos. Todo mi pueblo estará bajo tus órdenes. Solo yo como rey tendré más autoridad que tú. Así que fue el faraón, encargó a José y le dijo: te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo de sellar de su dedo y lo puso en la mano de José. Lo vistió con túnicas del mejor lino y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. Además puso el carro del segundo al mando a su disposición, y mientras él recorría el lugar, la gente lo ovacionaba. Así quedó José a cargo de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo a José: yo soy el faraón, pero nadie en Egipto hará un solo movimiento sin tu sello de aprobación. Luego el faraón le dio a José un nombre egipcio, Sabnat Panea, que significa Dios habla y él vive. También le dio una mujer egipcia, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Heliópolis. De esta manera, José asumió sus deberes sobre la tierra de Egipto. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Tenía 30 años cuando fue a trabajar para el faraón, rey de Egipto. En cuanto José salió de la presencia del faraón, comenzó su trabajo en Egipto. O sea, que él llegó a Egipto con 17 años,
pasó por todo ese proceso de haber sido acusado de algo que no había hecho. Y después, cuando llega a la edad de 30 años, ahí recién es que José es nombrado por el propio faraón de Egipto el administrador de todas las cosas de Egipto. Y mientras leía la palabra del Señor me venía a mi mente cuando dice que el faraón se quitó su anillo y lo vistió a José. Le puso una túnica de lino. Primero recordar que cuando José, su padre le regaló una túnica toda bordada, muy bonita, sus hermanos sintieron celo de él. Y se la sacaron. Y se la llevaron a su padre envuelta en sangre para decir que José había muerto. Pero aquí hay algo muy importante. Dios le devuelve a José una túnica. Aquella túnica que había perdido porque sus hermanos por celos, por envidia, se la habían quitado. Dios le devuelve la túnica. Una túnica de lino. Y lo del anillo me hace acordar tanto a cuando el hijo pródigo vuelve a su casa y el padre le dice: póngale el anillo de la familia en su dedo. Y aquí el faraón le pone el anillo para que él sea el que selle todas las órdenes que sean dadas allí en Egipto. Y viendo un poco la enseñanza de esta palabra, cómo Dios no se olvida de sus hijos. Y todas las promesas que Él te ha dado y Él me ha dado a mí, Él las cumple a su tiempo. José, me imagino que con 17 años se preguntaría: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero él nunca dejó, aún en la cárcel, nunca dejó de buscar a Dios. Nunca se olvidó de Dios. Nunca dejó de estar de rodillas ante Dios. Él no se deslumbró por los dioses de Egipto, ni por toda la riqueza de todas las cosas que había en Egipto. Él siguió con su corazón humilde y rendido a Dios. Y Dios vio ese corazón que agradaba a Dios, y lo recompensa de esta manera. Él interpretó el sueño del faraón y él le da las indicaciones como Dios le iba revelando de que el faraón tenía que ver un hombre que tuviera que saber administrar bien las cosas para cuando viniera el tiempo de hambre. Primero recoger todo y guardar en el tiempo de abundancia para que cuando viniera el hambre poder tener reservas. Y el faraón le dice: ¿qué mejor que tú que has interpretado qué mejor que tú que has interpretado los sueños que yo he tenido? Y dice: tú eres el hombre que necesitamos. Dios te ha dado revelación. Nadie está tan calificado como tú en experiencia y sabiduría. Y todavía le cambia el nombre y le pone un nombre que significa Dios habla y Él vive. Eso nos habla de identidad, de una nueva identidad. Y dice que José, después de haber pasado por todas las cosas malas que pasó, termina siendo el administrador. Pero José siempre reconoció a Jehová en su vida y en todo lo que él hacía. Él nunca se olvidó de Dios.
Y ahí vemos cuando él interpretaba los sueños de sus compañeros en la cárcel y también cuando interpretó el sueño del faraón. José tuvo un corazón lleno de amor y sabía perdonar sinceramente. Porque más adelante, no lo voy a leer ahora, porque esto quedará para otro día, pero más adelante cuando comienza el tiempo de hambre, sus hermanos vienen a Egipto a buscar algo para llevarle a su padre y encuentran a José. Y todo lo que sus hermanos pensaron que era para mal, Dios lo encaminó para bien. Y vuelvo a repetir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y quizá tú estás pensando, yo estoy pasando por alguna situación difícil, estoy pasando por alguna necesidad, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y quizá tú dices, esta situación es horrible, esto está todo mal, pero si tú amas al Señor, todas las cosas te ayudan para bien. Lo que para nosotros parece que está mal y está todo mal y no vemos nada, no vemos ni una lucecita allá en el fondo del camino, pero Dios está forjando algo en ti, dentro de ti. Imagínate que José pasó 13 años de proceso para llegar a ser el administrador del faraón. Para llegar a ir delante de faraón, para que Dios recompensara y le diera, cumpliera el propósito que él tenía con él. Y esto era lo que José soñaba cuando le contó a sus hermanos. Él soñaba que sus hermanos iban a venir frente a él y iban a tener que hacer reverencia, porque dice que cuando José llegaba a un lugar, todos lo aclamaban y hacían reverencia. Y ellos tuvieron que venir a su hermano. Aunque para ellos él era solamente un muchacho soñador, pero para Dios era un instrumento útil en sus manos. Dios tenía un propósito con la vida de este joven. Y fue llevado, sí, a un lugar como Egipto, con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, con diferentes dioses. Pero allí en aquel lugar, Dios usó la vida de José. Porque dentro de José había un corazón que amaba a Dios. Él no era un simple soñador. Él fue un ejemplo de integridad, de perdón y un siervo fiel a Dios, que vivió y permaneció en la presencia de Él, aun cuando estaba en la cárcel. Nunca se olvidó de su Dios. Y Dios nunca se olvida de sus hijos. José le creyó a Dios. Quizá dentro de su corazón sabía que algo Dios estaba por hacer en su vida. Y muchas veces vemos que nuestro proceso está siendo duro y no entendemos. Pero déjame decirte en esta mañana, no quieras entender lo que te está pasando, sino deja que el proceso vaya pasando en tu vida y agradece a Dios por lo que estás pasando. Quizá tú me digas, pero lo que yo estoy pasando es demasiado difícil como para agradecer a Dios.
pero agradécele aún en los tiempos difíciles. Porque ese proceso que tú estás pasando es para que tú permanezcas firme, fiel a Dios. Y que puedas seguir sintiendo la presencia del Señor en tu vida. Y no mires las circunstancias que te rodean. No mires el caos que quizá tengas a tu alrededor, sino mira al Señor, aquel que te creó, aquel que no falla, aquel que siempre está con nosotros. El mismo Dios de José es nuestro Dios. Y ese Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Creer que Él tiene un propósito con tu vida. Creer que Él tiene un propósito con mi vida. Y reconocerlo en todos nuestros caminos. No solamente cuando todo va bien, sino cuando también las cosas no están tan bien en nuestra vida. José reconoció a Dios aún estando en la cárcel, y estando en la cárcel injustamente, siendo acusado de algo que él no había hecho, porque él era una persona íntegra, una persona fiel a Dios. Pero aún así, él no se olvidó de Dios, él le creyó a Dios y sabía que Dios estaba con él. De aquel muchacho soñador que sus hermanos se reían de él, Dios lo hizo un hombre valiente. Forjó su carácter mientras estaba en ese proceso. Tuvo un corazón lleno de amor y supo perdonar también a sus hermanos. Él llegó a sustentar a sus hermanos y a su familia, aún a su padre. Así que yo te aliento en esta mañana que tú puedas decir: Señor, quizá esto que yo estoy pasando no lo estoy entendiendo, pero confío en que todo esto es parte de mi proceso, porque tú me quieres llevar a otro nivel, porque tú me quieres llevar a ser lo que tú quieres que yo sea. El proceso es necesario, porque es el que nos va formando como Dios quiere que nosotros seamos. Así que en esta mañana pídele al Señor: Señor, aunque no entienda lo que estoy pasando, aunque me he levantado quizás sin ganas, quizás ya no tenga mucha fuerza para hablar, quizás ya no tenga ganas de ni siquiera vivir, pero que en esta mañana yo pueda confiar y creer a tu palabra. Que pueda creer que así como tú estuviste con José, tú estás conmigo. Tú estás para fortalecerme, para forjar en mí esa valentía, esa osadía. Y yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, creo que todo lo que tú has prometido para mi vida se cumplirá. Así como se cumplió en la vida de José. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Quizás tú te has alejado de Dios, pero Dios está ahí esperando a que tú te vuelvas a Él. Que en esta mañana Dios te pueda ayudar y tú puedas reconocerlo en todos sus caminos y que ponga en ti
amor y que pongan también la decisión de perdonar. Quizá alguien te ha ofendido, quizá alguien está de mal contigo o tú estás de mal con alguna persona, pero que en esta mañana Dios esté obrando en tu vida y que tú puedas tomar la decisión de también perdonar. Llenarte de amor dentro de tu corazón. Pídele al Señor, Señor, llena de amor mi corazón. Así como José perdonó a sus hermanos y no buscó venganza, sino que los ayudó en un momento de necesidad, así también, Señor, que sea con mi vida. Dios está contigo. Dios está ahí en ese silencio. Quizá está ahí en silencio mirándote y viendo, esta es mi hija, este es mi hijo. Yo lo estoy cuidando. Yo estoy forjando en él un carácter para cumplir el propósito que tengo con su vida. Quizá todavía estás pasando el proceso y no llegaste todavía a encontrar aquello que Dios tiene para tu vida. Y el proceso muchas veces duele. Pero al final trae consigo cosas hermosas que el Señor pone en nuestro corazón. Así que vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú cada día renuevas tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu sangre derramada allí en la cruz del Calvario, porque por ella hoy estamos delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, allí donde encontramos el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti y queremos que tú estés poniendo dentro de nuestro corazón amar, Señor, a los demás, aun aquellos que quizá nos han hecho daño, y que podamos tomar la decisión dentro de nuestro corazón de también perdonar. Decidimos perdonar, porque eso es lo que tú quieres para nuestra vida. Que tú puedas, Señor, cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, si hay alguna persona que está mirando este video por primera vez y quizá todavía no te ha aceptado en su corazón, que en esta mañana pueda decir, Jesús, entra a mi corazón, ven a morar en él, y reconocerlo como el Salvador de su vida. Te pido también por aquellas personas que están enfermas, Señor, que tú estés sanando, que tú estés libertando, que tú estés trayendo gozo, alegría, que tú los llenes de tu presencia y que ellos puedan seguir creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas y que puedan seguir soñando cosas en ti. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por todas las cosas. Te pedimos que tú nos guardes en este día. Aún al salir a la calle, Señor, que tus ángeles nos rodeen donde quiera que vayamos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Gracias porque puedes compartir este video para que muchas personas puedan ser alcanzados por el poder de la palabra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para proclamar su grandeza. Dios te bendiga y te guarde en este día.